Hola, hola, amadas, ¿cómo están? Bienvenidos a Mi Alma No Es Bodega, este podcast especialmente pensado y planeado, sí con amor, pero para hablar las netas de lo que implica cuando decides sanar. Es algo chido, pero no todo el proceso es miel sobre hojuelas. Es un proceso en el que hay que soportar para poder tener ese resultado tan esperado. Soy Mariana Arias, mentora de amor consciente y conductora de los podcasts Mi Alma No Es Bodega, Nochecitas con Mariana, La Hora de las Divas, etc. No, pues todo un currículum. Bienvenidos a Mi Alma No Es Bodega. Justamente, como dijo Mariana, estamos trabajando en este podcast porque queremos platicar esto de lo que es el amor, la espiritualidad, el vivir como persona, como mujer, como hombre, como lo que seas, para que puedas trabajar y entender que no siempre es miel sobre hojuelas y que tiene sus procesos y que no te tienes que sentir mal con ellos. Así que aquí vamos a abrir una cajita de Pandora para hablar de todo, desde lo más sencillo, para que tú puedas conocer y conectar. Yo soy lectora de registros akáshicos, también soy instructora para que tú también puedas leer tu registro y actualmente estamos en la conducción de Mi Alma No Es Bodega porque creo que en este proyecto, y qué mejor que con Mariana, que la verdad es que tenemos mucho tiempo de conocernos, Marianita. Que prácticamente de niñas, de camino para acá, hice un reel y sí, la realidad es que de infancia nos conocimos como de 14, 15 años, que sentíamos que éramos grandes, pero ahora que me miro de este tamaño, éramos criaturas. Sí, no, la verdad es que bien acabas de decir, pensábamos que éramos mujeres hechas y derechas y la verdad es que tengo muy bonitos recuerdos. Ahorita antes de iniciar estábamos mencionándolos. Y qué gusto compartir contigo. Ahora sí que como dijo Lucerito, hasta que se me hizo Marianita, porque de verdad es algo muy, muy padre y espero que a ustedes también les guste. Y pues vamos a entrarle de lleno a este tema. ¿Qué te parece? Vamos a darle que es mole de olla. Me parece perfecto. Yo siempre tengo que tener tarjetitas y no me pierdo. Quiero que comprendamos y platiquemos de este tema que es el despertar, que todo el mundo pensamos o hablamos y lo vemos en redes sociales como si fuera algo mágico y celestial y que es una maravilla, pero como bien decía Mariana el otro día, no es como se ve en Instagram. Despertar espiritualmente no tiene nada que ver con eso. Generalmente el despertar espiritual, comadres, yo creo que no es algo bonito. El despertar espiritual casi siempre es después de un chingazo, como si te atropellara un camión. Yo creo que para la mayoría es después de ese evento que te puso el dedo en la llaga. Comadre, ¿tú ubicas cuál fue ese evento que te sacudió, que te despertó espiritualmente? Ay, es que tuve muchos. Yo creo que fueron como varios procesos, pero un evento importante, yo creo que fue una separación de pareja hace mucho tiempo que me hizo entender y comprender que pues, yo estaba con una pareja que amaba y adoraba profundamente, pero él tenía gustos distintos. Me refiero a que él tenía la intención, le gustaba vestirse de mujer. Y cuando yo lo supe, cuando él me lo comentó, no fue algo que me agradara, no fue algo que me gustara y me hizo sentir de 1001 formas, ¿no? Entonces eso me fue dañando porque yo pues me aferré, quería casi cambiarlo, no lo entendí, pero él tampoco se entendía. Entonces esta parte de que nunca fue como honesto me llevó así a un borde de profundidad y angustia terrible y entré a un curso de desarrollo humano, de estos famosos 4. Entré, no lo terminé porque no me gustó, pero fue mi primer toque con el despertar espiritual y el conocerme y entenderme, principalmente conocerme y saber por qué trae ese tipo de cosas. Eso fue lo que a mí me tiró al suelo, porque no, entre mi ego, entre quieres conmigo, no quieres conmigo, fue muy, muy difícil. Las expectativas. Todo, y aparte, cuando terminas con esa persona y te das cuenta que la familia lo conoce, la gente te empieza a decir, te empieza a hablar, pues es tener todos los reflectores encima de tú sabías que le gustaba X o Y. Hoy las preguntas incómodas y el tener que afrontarlas, porque ni modo que me metiera a esconder abajo de un caparazón, era complicado y después lo tomé con mucha naturalidad y ya lo respeté y demás. Bueno, ya estábamos separados y con el tiempo yo lo busqué para poderle decir ciertas cosas, agradecerle, porque era algo que yo necesitaba, claro, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me mandó para acá, amiga. Eso, lo que me mandó para acá fue eso. Y fíjense qué importante el
que él tenía que hacer su tarea y supongo que la sigue haciendo, y el comprender que tú tenías que hacer otra tarea, o sea, el separar hasta dónde era lo que él tenía que aprender y dónde lo que tú tenías que aprender, sin que necesariamente él fuera culpable, Claro. fuera malo, o tú fueras inadecuada, mala, incorrecta, insuficiente. Exacto. Fíjate que cuando hablé con él es ahora psicólogo y me dijo cosas que, obviamente en este shock, muchas cosas olvidé, ¿no? Entonces, cuando él me estaba hablando y me contaba cosas, me decía, es que yo me acuerdo de una Jessie que era muy linda, que me dio mucho amor, mal enfocado, y dice, yo también. Dice, todo era como, y sí, realmente era todo muy pasional. Realmente fue una relación súper adictiva. O sea, desde el amarte y tener una vida sexual increíble hasta los espectáculos en la calle y que casi un desorden en todos lados. Decía mi mamá, tanguitos cabareteros, literal, así. Entonces, era como adrenalina todo el tiempo. Y ahora que ya sé lo que es amar de verdad, con conciencia y con paz en el estómago y en el alma, digo, no, que sí son amores que te marcan, sí son situaciones que te marcan, pero nada como estar en la tranquilidad de tu vida y con una conciencia mejor. Pero me costó mucho trabajo, fue muy doloroso. Y efectivamente no es así como, ay, me sané y el amor propio, no, para nada, nada que ver por eso. En ese momento, cuando te dicen, hermana, ámate tantito, y dices, pero si yo quiero que él me ame, y te imaginas, que yo me ame. Si desde esa época que nos conocimos, 14, 15 años, alguien nos hubiera explicado que amar es esto, sentir paz, que esos fuegos artificiales, que esa adrenalina, que esos desmadres cabareteros, que esas gritadas de precio, solamente te están estimulando, pero no es amar con conciencia, eso no es amar bonito. No, a mí me hubiera gustado que alguien nos enseñara. Sí, yo por ejemplo, a mi hija le digo, hija, si no estás bien, si no te sientes cómoda, si te genera ansiedad, si te genera miedo, si te tienes que escuchar y chutar todas sus historias de dolor, de abandono, de tristeza, mi reina, sí estás estudiando para psicóloga, pero no para él. O sea, es para otra cosa y el amor debe de sentirse bonito y sentir esa paz. Esa paz que pensamos, como bien dijiste tú, esos fuegos en el estómago increíbles, que no te dejan más que a la larga desórdenes en todos los aspectos de tu vida, y pensar que no eres suficiente, y pensar que hasta dónde pierdes tu dignidad y todo eso. Entonces, bueno, volviendo al punto, como bien dices, ojalá alguien nos lo hubiera enseñado en su momento. Ya después hablamos de un tema de esos para el programa, porque creo que es fundamental tanto para hombres como para mujeres, porque también hay hombres que yo en terapia he escuchado que quieren y que anhelan tener una pareja y que han sido violentados, que han sido abusados y que ellos evidentemente lo hemos permitido, ¿no? Entonces el despertar espiritual te enseña eso, a entender que una cosa es que tengas conciencia, y conciencia con ese C, no esa conciencia de la ciencia, que tengas conciencia aquí y acá para poder alinearte y empezar a trabajar de una manera diferente. Y fíjate que ahora que también miro como adulta el cómo se relacionan los adolescentes, las criaturas, porque tengo sobrinos de preparatoria, observo cómo salimos al mundo a relacionarnos, hasta como amistades, con los profesores, con los primeros novios, con las primeras parejas, con esto que vimos, con esto que aprendimos, y salimos a hacer pura burrada, la verdad, puras cosas que nos afectan en primera persona y también afectamos al prójimo. Yo he visto en los niños de preparatoria, en los adolescentes, conductas súper posesivas, súper violentas, de hombre a mujer y viceversa. También de mujeres a hombres, cuando los niños son los que terminan el noviazgo, por lo que sea, o cuando ya no quieren seguir saliendo, también el cómo toda esta cultura latina en la que hemos crecido, de las películas, de las telenovelas, también nos han inyectado cierta toxicidad, y el perder un buen la dignidad y el aferrarnos y el hacerle la vida pesada al varón, si por lo que sea dice que no, tiene derecho. Claro, nos han enseñado a tener expectativas muy grandes. Y aparte ya nos compramos también el de que somos las locas, que somos las tóxicas, porque sí somos diferentes, somos más sensibles, sí
crecimos viendo novelas, crecimos viendo Hollywood, Disney, desde la de Cenicienta, todos queremos ser la Bella y la Bestia, por supuesto queremos ser la Bella, ¿verdad? Enamorarnos de nuestro captor. Sí. No chinguen, hermana. Del chacal que todas soñamos, pero cuando lo tenemos, ya no lo queremos, ¿no? Entonces, todas estas cosas que nos confunden, sí nos confunden, y también a ellos los confunden, porque es la expectativa de una bonita mujer, de una dama, ¿cómo va este dicho? De una dama en el salón, una cocinera en la cocina y una puta en la cama, ¿no? Entonces, todo este contexto, al tener una conciencia y al crear un estándar de lo que realmente quieres, porque no queremos lo mismo, pero nos enseñamos o nos adaptamos a que todos queremos lo mismo, y en realidad no. Luego a veces lo hacemos como fumar, como tomar, como muchas cosas, por seguirle la corriente a los amigos, a las amigas, a la familia, y el despertar una conciencia te empieza a ayudar a crear límites y a entender que pues no va a ser bonito, porque te van a seguir criticando y te van a seguir juzgando. Tú, por ejemplo, ¿cómo vives eso? ¿Cómo vives el que actualmente ya no eres la Mariana de la prepa, de la universidad, de donde trabajabas en el banco, la bailarina, y que hoy la gente te ve porque cuchichea a un lado de ti? Ay, sí, era muy consciente. ¿Cómo lo vives tú, Mariana? ¿Cómo vives este despertar espiritual? Porque todos los que estamos en esto, desde pacientes, coaches, desde la parte psicológica y holística, todos han vivido esta parte del ruido de lo que ahora estás creando. ¿Cómo lo vives tú? Yo lo estoy viviendo porque lo sigo viviendo, comprendiendo que soltar y que perder también es parte de crecer. Cuando comencé a formarme como mentora de amor consciente, que fue en el año 2025, yo me quedé sin mis contactos más frecuentes. Se fueron de mi vida, así. No hubo una pelea, no hubo una jeta, no hubo nada. La gente simplemente se alejó de mí. No porque sean malos ni viceversa. Yo entiendo que o necesitamos una pausa o tal vez ya no necesitamos estar en la vida el uno del otro. Yo he tenido que comprender eso, que soltar o que perder, si lo quieres ver así, también es parte de crecer. Y es tan sencillo como en el closet. También el año pasado hice una limpieza de closet. Yo creo que saqué el 70% de las cosas que tenía. Yo tenía incluso botas de la preparatoria. Las vi con todo cariño, con todo amor, las abracé, les lloré, me privé y las solté. Y así como solté, yo creo que el 70% de la ropa y accesorios que había en mi closet, fue una lección, porque dije, si esto pasa con los trapos, porque literalmente son trapos, también con la gente hay algo que pasa, y estoy analizando si solo es un fenómeno femenino o también es masculino. A mí, los temas de conciencia, que yo antes no les llamaba así, yo decía, la conducta humana siempre me había gustado observarla, como bailarina, como coreógrafa, como ejecutivo de cuenta. Siempre era yo la que observaba la reacción de la gente. Le dieron el solista y se enfadó, le dieron el solista y se saboteó, se le cayó el chongo, salió sin el vestuario a tiempo. Sí. Le dieron la oportunidad y no la tomó. Era la ejecutiva, sí, que tramitaba el crédito, que tramitaba el seguro, pero la gente se confesaba conmigo. O sea, yo sabía si habrían una inversión, de dónde venía el dinero, si lo habían heredado, si era dinero nuevo, si era de linaje, si era un golpe de suerte. O sea, yo sabía la vida, obra y pecados de mis cuentavientes o de los clientes de los que les manejaba yo sus inversiones. Y algo que he observado, que quiero descubrir si es solo algo muy femenino o que también les pasa a los varones, cuando tú estás muy rota o en una etapa de mucho aprendizaje donde la vida te está madreando, como que las mujeres te acompañan. Ay, pobrecita, pues es que le está yendo mal. Pero cuando eres esta mujer que dices, a ver, sí pasó, pero ya pasó y puedo empezar a ponerme de pie, a reponerme, como que la mayoría se hizo para atrás. Por eso les digo, yo perdí, yo creo que el 80% de mis contactos
frecuentes. Femeninos, no por nada en especial, simplemente se alejaron femeninos y un masculino, o sea, la persona con la que tenía más contacto, pero sí era parte de mi aprendizaje. Y así como mucha gente se alejó, también el año pasado conocí a muchísimas personas nuevas de diferentes partes de México y del mundo en las cosas que empecé a estudiar. Me invitaron a hacer un programa de música de regional mexicano. Y me acuerdo que mis jefes en las juntas para crear el contenido, las juntas editoriales decían, es que el contenido tiene que ser muy divertido. Y yo me quedaba así de, neta, entonces ¿por qué me habrán invitado a mí? Y me puse a trabajar mucho en mí misma, porque yo tenía claro lo que ellos querían. Crear una audiencia, qué tipo de audiencia, que la gente se tenía que divertir, que querían que la gente tenía que conectar con la música, con el regional mexicano, para olvidarse de sus problemas. Y también fue terapéutico para mí. Solamente hubo una persona en todos estos seres que tuvieron que salir de mi vida porque ya habíamos cumplido nuestra misión. Hubo una sola en la que sentí de manera repetitiva esta crítica, en la que, pues es que a ti te gusta tomar café en taza verde porque tú eres una doñita. Y ojo, no porque yo considere que la palabra doñita sea ofensiva. Si revisan mi contenido, yo soy la primera que se dice de todo. Incluso hace muy poco hice una dinámica a la hora de las divas, ¿no? ¿Qué cosas te hacen ser doñita? Pero yo lo sentía con mucha crítica. Como peyorativo, como despectivo. Exacto, despectivo. Incluso una frase de, es que fulanita de tal y a mí porque nos queda más la vanidad. Pero tú, güey, eres una doñita, por eso te gusta ver las cosas de catálogo donde venden productos de limpieza. Y luego vinieron otros comentarios acerca de mi físico. La parte que a mí me rompió y me hizo acercarme más a los temas de conciencia, aunque les digo, siempre me habían llamado la atención, pues fue el vivir una maternidad distinta, que vivo la maternidad sin tener el rol de mamá, porque mis hijos han llegado, pero no se han quedado en la vida. O sea, ha sido algo difícil de integrar. Incluso en la etapa de mi posparto, de mi hijo Matías, un posparto difícil porque el cuerpo físico está listo y disponible para cuidar. Para ser mamá. Para amamantar, para abrazar. Y entonces traía yo, pues, sobrepeso de mi duelo, sobrepeso hormonal de mi embarazo. Y todo el mundo te dice, vas a bajar de peso dando pecho. Y si yo lo que tengo que hacer es, exacto, cortar mi producción de leche, o sea, fueron un buen de cosas. No solo el duelo del bebé, sino el duelo de entender que esa vida que yo me imaginé formando una familia propia ya no iba a existir. Entonces, cuando antes de comenzar a estudiar para ser ya una mentora, una coach, para ser capaz de acompañar a otras personas en sus procesos, también tuve que escuchar a mi cuerpo físico porque mi cuerpo necesitaba moverse para procesar todo lo que estaba pasando. Claro, tenía que digerirlo de alguna manera. Pero yo decía, sí, la danza, pero necesitaba yo algo más para descargar. Me puse a entrenar otras cosas en el gimnasio que me ayudaron mucho. Comenzó poco a poco mi pérdida de peso, pero viéndolo de manera integral. No solo restringiendo mi cuerpo de comida, también expresando muchas emociones. Y también la gente me decía, oye hermana, es que fíjate que fulanita de tal comentó esto, que de seguro estabas vomitando, o que ya se te había pasado la mano, que te ves muy flaca, que te ves así. Bueno, comentarios que... Sí, que luego en vez de ayudar te desaniman de todo el proceso que llevas. Y a mí, fíjate que no me desanimaron en seguir con mi proceso de reconstrucción. Más bien, lo que dije, sí, esta persona en especial, ella ya no es momento de que esté en mi vida. No le reclamé, no discutí con ella, no la mandé a la goma. Simple y sencillamente decidí poner un límite y continuar con lo mío, porque sí realmente
observé, Dios me está dando la oportunidad de rehacer mi vida en todos sentidos. Claro. Como dije, sí pasó, la verdad pasó algo terrible, pero también Dios ahorita me está dando la oportunidad de restaurarme. No me voy a poner a modo de que me sigan faltando el respeto, a poner un límite. ¿Y cómo lo he vivido yo? Entendiendo que perder esas personas, exacto, es parte de seguir adelante. Entonces, si tú estás empezando tu proceso de sanación, si estás bajando de peso, si estás transformándote en la forma que sea, yo te diría, no escuches a la gente que te dice, así quédate. Es que no necesitas, por ejemplo, bajar tanto o no necesitas ir tanto a terapia. Es si a ti tu corazón te dice que necesitas avanzar, que quieres cambiar, que quieres ser más feliz por lo que sea, tú sigue. Porque te digo, si yo hubiera escuchado esto, de que porque yo soy doñita, que porque me gusta ver los catálogos donde vienen limpiadores, que porque me veía muy anoréxica, sí hubo un tiempo, incluso están ahí mis fotos en mis redes sociales, ¿no? Donde dicen ni muy, muy, ni tan, como que mi físico sí se veía como muy demacrado. Pero no era solo un tema del cuerpo, era toda la emoción que saqué. Claro, es que eso es lo que las personas luego no entienden, que cuando estás en un proceso también de desintoxicación física y emocional, también te demacra, o sea, te quedas demacrada porque es un cansancio, has cargado tantos años, dolor, angustia, y la conciencia te genera una incomodidad. La gente, a veces, como vemos todos en Instagram, a grandes personalidades que se ven súper bien, súper delgadas, que hacen yoga, que hacen ejercicio y las vemos impecables, pero no sabemos qué hay atrás de ellos, cómo es su día a día comúnmente. Entonces, efectivamente lo que acabas de mencionar de las personas, cómo vives esta conciencia, sí te genera el separarte de una manera agradable y entender que también fuiste una persona tóxica para ellos. Mientras tú no estabas en ese proceso de conciencia, algo que tiene el humano, y es lo más maravilloso, es lo incongruente que somos. Y que tenemos derecho a cambiar de opinión. Hoy sí me gusta. Es como unos zapatos o una moda. Ay, no me gusta, y nos aferramos a que no lo queremos poner. Pero ya que está tanto, pues te tienes que adaptar. Entras al sistema. Claro, y no digo que tengas que ser una oveja, sino que te tienes que adaptar a lo que hay, a lo que existe. Entonces, evidentemente, si a ti ya no te funciona algo, es porque seguramente en ese momento vibrabas en esa sintonía, no lo notabas, y ahora que estás en otra, pues ya pones límites. Y yo, por ejemplo, lo pienso y digo, seguramente yo fui esa amiga, seguramente yo hice comentarios desagradables y no me di cuenta, sin ninguna intención, porque lo traes muy adentro, lo traes tan adentro, tan normalizado, que no te das cuenta. Y ya cuando empiezas a crear conciencia, es incómodo, es verte por dentro y decir, yo también pude haber hecho eso y no me di cuenta. No lo hice con esa intención. Y a lo mejor Mariana, mi amiga, mi vecina, mi comadre, mi tía, pudo haber pensado, no, esta Yesenia me lo dijo con todas las ganas de chingar, y se quedaron con esa parte, así como yo me quedé con esa parte. Entonces, sí, vivir en conciencia es complejo a veces, porque sí vienen las críticas de la familia, ay, pero si tú eres bien gritona y bien enojona, ¿cómo me vas a hablar de conciencia a mí, que soy tu tía abuela, no? Y tú así de... Sí llegas a tener una frustración porque te catalogan, no entienden que tienes un proceso y que estás cambiando en muchas cosas, y que así vas a subir de peso y así vas a bajar de peso, y va a haber días que te vas a ver súper radiante y joven, y va a haber días que no. Súper cansada. Sí, o sea, hay gente que me pregunta, ahorita platicábamos de que casi no dormimos, ¿no? Y Paola, que es tu fan número 1 de Nochecitas en Mariana, es mi consultante, y entonces me preguntó el otro día, oye, ¿cómo le haces para estar bien rozagante si no duermes? Porque me escribe temprano y le contesto, y yo le escribo luego muy noche. Entonces, porque a veces necesito no dormir, porque tengo cosas que realizar, de qué sacar. Hay momentos en que necesito el descanso profundo para poder soltar y descansar de todo aquello que ya trabajé. Entonces, vivir en una conciencia te genera muchas aristas de la estrella, muchas. Volteas a ver a todos los lugares en los que te encuentras, desde la alimentación, desde cómo no te cuidas, desde cómo te vale madre todo, desde como bien dijiste, ni muy, muy, ni tan, tan. O sea, no puedes dejarte y decir, ay, pues no me voy a pintar, no me voy a hacer nada, porque creas que esa es la espiritualidad total y estés
siguiendo un patrón, ni tampoco quieras ser completamente toda una estrella de Hollywood. Es buscar tu equilibrio, porque eres tú la que va a cambiar. Cada proceso es diferente, cada persona es distinta. Y efectivamente, el no dejarte llevar por personas que no están en esa, no quiere decir que estén mejor o que estén peor, ¿eh? Yo a veces he pensado que cuando estaba inconsciente estaba mejor, porque podía echarle la culpa a todos, porque era cómodo, porque no me tenía que estar preguntando nada, era el conflicto ahí y echarle el conflicto todo para afuera. Pero cuando ya te das cuenta que es contigo y que tienes que sanar y que duele soltar personas, sí duele mucho. Duele muchísimo el decir, híjole, es que es mi amigo, es mi amiga, es mi pareja, pero ya no, es mi mamá, es mi tío, pesa, pero también te das cuenta que es algo muy sano para ti y que no te tienes que pelear, que no tiene que quitarte el marido o la esposa, ni que te hizo un robo, ni un fraude, es simplemente ya no estamos en la misma sintonía y pues ya no, o a veces, por ejemplo, no sé si te sucede, el tiempo, como de verdad estás ocupando tu tiempo en otras cosas más oportunas. Por ejemplo, a mí me encanta el chisme, pero ya no puedo ni me interesa estar viendo el chisme de los demás. Hay un momento donde sí lo hago y ya padre y bye, pero ya no es mi vida, ya no es algo que esté con mi día a día. Entonces prefiero leer, prefiero dar una clase, prefiero trabajar, prefiero acompañar a otros, prefiero estar con mis hijas, con mi familia o descansar y ver la tele. O sea, prefiero eso. Y lo valoro muchísimo. Entonces creo que entender que el despertar espiritual te genera tantas cosas y cambios profundos, pero que son para ti. Y que toda la gente alrededor va a hablar, pero cuando tú te estás bien fortalecido no te va a importar. Así es. Y el despertar espiritual, yo lo explicaría así. No quiere decir que ya estés al 100 de todo. No. Les tengo una mala noticia, comadres. No. Cosas que resolver ya como adultos siempre vamos a tener, nunca va a faltar, pero al igual que Jess, creo que el despertar espiritual quiere decir reconocer tus necesidades y mucho ojo para las que son mamás o cuando todos tenemos un punto débil. Yo considero que para mí mi punto débil evidentemente son mis papás, porque no tengo un esposo, porque no tengo hijos que estén vivos, vaya. Entonces, para mí, mi tendón de Aquiles, por ejemplo, son mis papás. Yo supongo que para las que son mamás, probablemente tú dices, es que mi debilidad son mis niños, lo que me pidan, no hay nada que yo no hiciera. Incluso como mamá, incluso como hija, como hermana, como pareja, que la prioridad seas tú. El escucharte, entender que tú eres la prioridad. Yo también duermo poco, sin embargo escucho más a mi cuerpo. Por ejemplo, en diciembre, que fue mi graduación como mentora, que tuve un retiro de mujeres, que di mi primera conferencia hablando de esto, sobre mi embarazo, qué pasó, cómo fue el parto, porque también eran muchas preguntas que me hacían, pero Matías nació, no nació, ¿qué pasó? Bueno, en la conferencia ahí lo cuento absolutamente todo. ¿Y qué creen? Que aunque emocionalmente yo me sentí muy bien después de todo eso, mi cuerpo físico estaba cansado. Regresé a Ciudad de México como por el 16 de diciembre y yo volví a hacer ejercicio como hasta el día 7 o 6 de enero. ¿Qué pasó con esos otros días? Me dediqué a seguir haciendo detox de la casa, a disfrutar de las reuniones de la época. Vinieron amigas que tengo ahora, que ven mi contenido en redes sociales, vinieron de Colombia, vinieron de Estados Unidos. Me di tiempo para tomarme un café con ellas, para ir a reuniones con ellas. También es increíble, ¿no? Es increíble cómo llegas a otras personas, a otro lugar del mundo, que en esta nueva realidad que tienes, que estás viendo. Es que en condiciones, entre comillas, normales, yo no estaría conviviendo con ellas, por eso las disfruté todo lo que pude. Y a ver, ya con calma, el día 7 de enero, algo así, retomé el hacer ejercicio. Y también, por ejemplo, este año, el 2026, para mí el comer con más conciencia está implicando incluso nutrirme mejor. El reentender que no hay alimentos
prohibidos, el entender que el hacer ejercicio me tiene que reconectar con mis dones, con mi energía femenina, que no es un castigo, que no está nada mal En ti. en mí, o sea, simplemente es disfrutarlo. Incluso estoy haciendo ejercicio un día sí y otro no. Esto también se lo tengo que agradecer a un amigo que me está apoyando en mi proceso de entrenamiento y de repente me hacía comentarios. No, pues es que hazte un licuado con una porción de fruta completa, por ejemplo, con un plátano. Y le dije, neta, con un plátano entero. Yo me comía, cuando comía plátano, media porción de plátano. Porque sentía que un plátano era mucho carbohidrato. Entonces, hasta mirando mi relación con la comida desde un punto de vista menos restrictivo. En su momento fue lo que necesité para terminar de salir de mis duelos. Sí. Lo hice así porque era lo mejor. Qué bueno. Claro. Ahora estoy en otra etapa más relajada. No, eso que dijiste es real. O sea, el entender que estabas donde estabas porque era lo que necesitabas. Punto. Amigos, alimentos, ejercicio, desveladas, vicios, alcohol, fiesta, hombres, mujeres, era lo que necesitabas. O sea, no es arrepentirte y decir, es que era una tonta o es que no era ignorante. Pues sí eras ignorante, necesitabas errarla porque era lo que necesitabas para llegar aquí, ¿no? Entonces, si tú no estás con esa conciencia de los alimentos, porque despertar espiritual básico, literal, es abrir una ventana real y honesta de lo que realmente está pasando contigo, abrir tus creencias, quitarte ideas de la alimentación, del ejercicio. En casa, por ejemplo, yo me doy cuenta que había muchos rollos con la alimentación, pero horribles, ¿no? Es muy bueno comer frijoles y es muy bueno comer sopita de pasta y que con muchas tortillitas, no está mal, pero antes las mamás y la educación, al menos de aquí de mi país, es darle al niño caldito de frijol con tortilla y nombre súper buenísimo. Y te decían, hija, come tortilla para que te llenes. El miedo de las mamás y de las abuelas era que pasáramos hambre. Era una carencia, ¿no? Entonces, se vuelve una costumbre y ahora, ay, que coma un tamal. O sea, sí son riquísimos, pero no te nutren. Entonces, ya te vas dando cuenta que diario te comes un tamal, que no estás consciente y te acostumbras. Entonces, cuando vas creando una conciencia y abres tu cajita de Pandora y te das cuenta que la alimentación, tachecito, que en el ejercicio, tachecito, porque luego me ve mi mamá que llego al gimnasio y me dice, estás súper roja, hiciste mucho ejercicio. Y yo, pero no es malo, te va a dar algo. Entonces, al principio me enojaba, así de, ay, mi mamá y sus cosas. Ya después dije, no, pues es que ella es lo que ella cree y está bien, o sea, quién sabe quién se lo enseñó, de dónde lo sacó, pero en su mente es, no hagas ejercicio, porque hacer tanto ejercicio es malo. Entonces, ¿quién te dijo? Si mi cuerpo me lo agradece infinitamente, porque te juro, Mariana, dejo de hacer ejercicio, porque aparte no me gusta, a mí no me gusta, pero en esta conciencia de que sé que mi cuerpo requiere sacar cosas, moverme a mi edad, que es bueno para mi organismo para el día de mañana ser una mujer independiente, eso es conciencia, saber que tengo que amar mi cuerpo aunque no me guste lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues muy simple, lo que ahora hago es que voy como sea, lo importante es llegar, parezco un gusano así como trapo que llega y pues ya estoy ahí. O sea, la onda es salir de mi casa, que tu casa, para podernos trasladar al gimnasio. Pero ya entiendo que esta flojera, que esta no quiero ir al gimnasio, viene desde mi casa. Y no digo que le echo la culpa a mis padres, yo elegí esta historia, pero ya el ir entendiendo que hay cosas que nadie me preguntó y que si puedo evitarlas, las tengo que evitar, que lo que yo pienso no le importa a todo mundo, porque a veces el no tener una conciencia te invita a opinar. Y repito, es una arista bien fuerte y bien cabrona, porque en esta lista de 20 puntos, tú opinas, ¿no? Como la mujer que acaba de dar a luz. Yo le daba de amamantar hacia mi hijo. Ah, no, pues qué bueno, pero el doctor me dijo, y nos molestamos, tanto el que recibe la opinión, tanto como el que se la rechaza. Por ejemplo, lo que tú me mencionas de que tuviste una pérdida de tus bebés y demás, bueno, es complicado poder acompañar a alguien en un proceso así. Pero cuando tú ya lo vives o ya lo entiendes, sabes que a veces quedarte callado y a veces solamente decir sí te entiendo y sé que estás pasando y sé que estás cansado, a veces es lo mejor, porque todos te dicen supéralo, puedes tener otro hijo.
No, pues sí, yo puedo tener muchos hijos, pero si no son corcholatas, ahorita cambio uno por otro. Y esa conciencia te la da el errarla, te la da que alguien casi te dé una cachetada y te diga, ay, mira, mejor cállate. Si no tienes nada bueno que decir, mejor cierra tu hociquito porque me estás lastimando. Fíjate que cuando yo también perdí un bebé, fíjate que mi cuñada me hizo un comentario, pero era muy joven. Yo perdí a mi primer bebé como a los 17 años. Entonces, me acuerdo que me dijo, es un castigo de Dios porque no fuiste al médico a donde yo te recomendé. Entonces, tan joven, tan inexperta, siempre fui de carácter muy explosivo, pero quería tanto a mi hermano y a mi cuñada que yo dije, no, pues si yo me pongo al brinco, pues voy a dejar de hablar a mi hermano. Claro, nunca lo sentí para mí, o sea, sabía que eso era una tontería, pero, o sea, pasa el tiempo y dije, ¿cuál era la finalidad de ese comentario? O sea, a lo largo de los años yo decía, ¿no era mejor que se callara? Porque tenía 17 años. Y tú te imaginas todo lo que yo sentí, pensé desde mi ignorancia y mi juventud, tuve que decirles a todos que me iba a casar porque ya estaba embarazada. O sea, igual a esta niña ya se acostó con el novio, ¿no? Que te regañaran, que fue un matrimonio donde casi te tienes que casar. No, casi, te tienes que casar. Porque te comiste la torta. Ay, porque, pues, ¿cómo vas a estar así, no? Me casé, una super boda, un super todo, y pierdo al bebé al mes. Entonces fue así una cosa terrible, muy joven, angustiada, mi mamá con muchas carencias emocionales que no me pudo decir absolutamente nada más que llorar y llorar y llorar. Y yo decía, yo no puedo llorar, porque si yo lloro, entonces le desarmo la vida. Tu mamá lastimada como mamá y como abuelita. Exacto. Entonces, no, y mi papá, mi papá súper enfermo, y yo lo veía y decía, no, si y yo tú lloro, lastimada como mamá, como adolescente. Como todo, porque aparte era, ¿y entonces qué me tengo que divorciar? Entonces, sí, tengo que estudiar. Nadie me dijo nada, o sea, nadie me dijo, bueno, de ahí en adelante tienes que hacer esto, o ve a una terapia. No. Y sabes, la gente hace comentarios tontos. Mi papá me llegó a decir, yo sé que no lo hizo con la intención, pero mi papá era así. Ay, pues es que ni para dar hijos sirves, los echas a perder. O sea, y yo aguantándome el llorar, y hasta salí súper maquillada del hospital porque dije, no, pues que mi papá no me vea mal, porque yo lo vi devastado. O sea, era su sueño, ¿no? Parecía su hijo. Entonces, te vas dando cuenta que el despertar espiritual duele porque tienes que poner límites, te tienes que alejar de personas, tienes que crear conciencia de quién eres, porque el descubrir quién eres también duele. Saber la caca que hay dentro de ti, porque si hay algo feo y que hay personas que las detonan más, que te tocan esos puntos para que salga con todo, y por ahí escucho que me dicen, es que me convierto en una persona que no quiero ser. No, es que ya eres. Lo que pasa es que no lo habías visto. Claro, no lo habías visto y te quieres esconder o disfrazar de, es que Mariana lo saca lo peor de mí. No, Mariana viene a mostrarte lo que hay detrás de ti y que estás escondiendo. Entonces, también eso es bien doloroso. Darnos cuenta que pudimos ser la amiga tóxica, el papá imprudente, la tía metiche, la cuñada que te quiere castigar. Que somos todos, incluso me identifico mucho contigo, y yo creo que no hay edad y no hay circunstancia correcta para despedirte de un hijo. Yo te escucho y yo perdí a mis hijos ya siendo adulto. O sea, yo mi primer embarazo fue a los casi 31 años. Ya con un trabajo estable, con una pareja estable, ya había hecho cosas de mi patrimonio, ya tenía mi propio coche, ya había comprado mi casa. Bueno, la circunstancia es la misma. Un día pensé, si yo pensé que por eso, entre comillas, había planeado bien mi vida, todo tenía que salir bien. No hay, pero esa es pura chaqueta mental, pura falacia. Entonces, por eso te entiendo, Jess. Y si alguna mamita que haya perdido a un hijo o a una hija en la circunstancia que sea, es que no hay un modo chido de despedirte de tus hijos. De la manera que sea, yo creo que el chingazo es el mismo. Pero también a mí me llegó un punto de reflexión justo en el posparto de Matías, en esta cuarentena, en este posparto que tuve sin bebé, con la herida de la cesárea hacia arriba. A veces me despertaba en las mañanas y me tenía que tocar literalmente porque yo decía, no manches, ¿sí pasó? O sea, mi panza ya no está, ya no tengo al Mati aquí. Y me acordé de muchas cosas. Dije, es que yo he sido también muy imprudente.
Yo soy la que le ha dicho a sus amigas, pero vatos hay un chingo, ¿para qué le lloras? ¿No? Sí, sí. A ese que está así feo, chistoso. Yo no visualizaba que era su pérdida o que era su amor, que era Claro. lo que a ella le importaba. O a mis amigos les decía, pero amigo, viejas hay muchas y más buenas que esa. Sí, yo también tuve que entender, y no a manera de autocastigo, aunque, ojo, no sé si tú pasaste eso, Jess, pero yo mucho tiempo sí me autocastigué, por eso como que de mi vida cerré todas las puertas de la abundancia, del placer y del amor, porque después del posparto de Mati, la verdad, a mí lo único que me faltó fue quedarme sin comer, y si no me quedé sin comer es porque tengo cerca a mis papás y a mi hermano, Sí tenías una red de apoyo. que me observaban, pero estuve así, a nada, de quedarme sin lo más básico, porque yo, parte de el castigarme por ser insuficiente como mamá, por no ponerme lista a la hora del nacimiento de Matías, bueno, Ajá. no me compraba ni chones, con eso se los digo todo. Entonces, en esta etapa de reflexión de yo también he sido de esta y de esta forma, fue como reconocerme, pero yo creo que sí hay gente que te hace ciertos comentarios desde su nivel de conciencia, no Claro. necesariamente por molestar. No. Pero yo sí ubico en mi posparto también, así como es esa cuñada, ubico a 2 o 3 personajes que hicieron cosas con toda la intención de lastimarme, y aunque hoy reconozco y todo yo lo he convertido en aprendizaje, he tratado de mirar las lecciones que Dios me ha mandado por todo lo que sean, pero sí hay gente que lo hace por molestar. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Que te alejes de esas personas. Claro. Que es las innecesario. saques de tu vida sin discutir ni nada. Incluso al velorio de Matías, que fue en casa de mis papás, se nos metió, yo le llamo una bandita de imprudentes, de esta gente que te quiere convencer para que te cambies de religión. No quiero decir de qué religión son, porque yo no quiero que parezca que todas las personas de esa iglesia son o de iguales, esa, claro. son malintencionadas. Yo ubico claramente que esta fue una banda de pillos que se metió en ese momento a mi vida, y la puerta fue el papá de Mati, el papá de Matías, con el pretexto de que querían que nos cambiáramos de religión y todo. Bueno, en el velorio del niño, yo estaba en estado de shock, no solo emocional, también físico. Me acababan de dar de alta del hospital, todavía traía los puntos, estaba súper hinchada de los pies, estaba súper hinchada de los senos, todo el tiempo estaba nada más como controlando que no se me subiera mucho la fiebre. Sí. Me metí al baño a sacarme la leche, me querían acostar a dormir, no podía. Yo me acuerdo que yo te quería ir a acostar, o sea, siéntate por amor a Dios. No podía. Sí te veías como una mujer recién parida, hinchada, agotada. Pero si estás agotada del cuerpo físico por la expulsión del bebé, ahora imagínate después de... Ya no expulsaste nada, ahora te estás comiendo y te estás aguantando. Exacto. Todas esas emociones que no sabes qué decir, qué hacer. Y aparte, hay que ser muy francos, el que todo el mundo venga y te diga algo, no sabes ni qué, porque es como ni quiero ver a nadie. O sea, si se pueden ir, estaría padrísimo. Pero hay de cosas a cosas. Fíjense que a mí el acompañamiento sí me sirvió. De hecho, esto se lo dije ayer en lo privado, hoy se lo voy a aprovechar para decírselo en lo público. A mí me sirvió mucho que Jess me fue a ver cuando estaba esperando a Mati en el crematorio, dentro de todas las imprudencias, dentro de todo lo mal que me sentía físicamente. Recuerdo 2 o 3 cosas que me dijo Jess. Me las dijo como mamá, me las dijo como amiga. Ese día no, obviamente no me fue a ver la terapeuta. Yo algo le dije así de, güey, estoy harta, ¿qué más tengo que hacer o cómo me tengo que portar? Y ella me dijo que sí, que entendía, que sentía yo. Me dijo 2 o 3 cosas y sobre todo me hizo sentir que estabas presente. Sí, y sabes que estabas ahí. Lo que me dijiste fue así como ¿por qué Dios quiere seguir agarrando a mis hijos de ángeles? ¿Por qué no se agarra a otros casi pinches incautos? O sea, ya le gustó a mis hijos, ¿no? Obviamente, en una desesperación, en un shock, y
cuando eres la amiga y no estás buscando la terapia y no te quedas sin palabras, porque evidentemente, ¿qué me va a entender cualquier persona? Una terapia, no, amiga, esa es parte de tu proceso. Me iba a mandar la fregada porque no le iba a servir eso para nada. Entonces yo recuerdo que le dije, entiendo que estés cansada y que sea una y otra vez. Yo quisiera decirte por qué, pero no lo sé. Date el tiempo. Y yo decía, descansa, Mariana. Yo estaba preocupada por su salud física, porque yo decía, no está durmiendo, está llorando, sí la veía mal. Y pues obviamente te reflejas en su dolor. Evidentemente era más grande y entendía lo que estaba pasando. Veías yo a su mamá, cómo la miraba, cosas que a lo mejor ella pues no podía ver porque ella estaba mirando lo suyo, estaba ensimismada. Pero voltear a ver a su mamá que la miraba con dolor, como no puedo hacer, soy impotente para poderte ayudar a algo. O sea, no tengo herramientas, no tengo palabras, no tengo nada. Es fuerte cuando miras que el entorno quiere acompañar, quiere dar, quiere amar, pero no. Y también tu esposo de alguna manera te miraba y también él en shock, porque él también está viviendo un duelo, pero como que lo tomamos como en segundo plano, porque él no cargaba al bebé, lamentablemente así lo ve uno, y o sea, no era como, sí, lo sentimos mucho, pero es Mariana. Y él también no saber cómo expresar, cómo hacer, es una dinámica muy complicada. Claro. Y me imagino que después de esto, pues ya vivirlo con más conciencia, porque a veces cuando somos tan jóvenes somos más inconscientes. Como que parecemos burros sin mecate. Pero cuando somos más adultos, pues ya le ponemos más foco a ciertas cosas, ya hay más conciencia, madurez de la vida. Y me imagino que siendo una persona más adulta genera más conflicto el perder un bebé, sobre todo en el caso de que ya lo tenías avanzado tu embarazo, o sea, muy avanzado. Entonces yo sí me acuerdo muy bien de cómo la vi. Yo sí estaba preocupada, sí. Le escribí varias veces. También vi que se aisló. Dije, bueno, también no voy a estar. Oye, no, sí comprendí que estaba en un proceso. Y cuando la vuelvo a ver renovada, restaurada, dije, no, bueno, pues es que esta me la cambiaron. Pero siempre tuve presente, la verdad, a Jess, lo que me dijo, algo que he hablado recientemente con algunas amigas, es que yo no me alejé porque estuviera enojada. Necesitaba mi tiempo. No sabía para qué, porque claro, yo no sabía qué iba a hacer con mi vida. Pero sí te agradezco mucho. Y esto de, ya no soy la fábrica de angelitos, porque algo que mucha gente te dice, es un angelito. Yo decía, chinga tu madre, güey, ni que fuera yo la fábrica de angelitos, pues que agarre a tus hijos, ¿no? O a los del vecino. O sea, en ese momento yo todo eso, por ejemplo, lo pude expresar con Jess. Y hablo de esta banda de pillos que se nos metió, de los que quieren que a fuerza te cambies de religión. Y entonces me veían así como estaba, hinchada, cansada, todavía en estado de shock. Y entonces me veían sola, iban y me decían, es que esto es porque no has aceptado a Jesucristo en tu corazón. Sí, sí te creo. Entonces mi mamá le decía al papá de Matías, que en ese momento era mi pareja, por favor, saca a esas personas de aquí, que no le estén diciendo tonterías a mi hija. Es que quieren ayudar, güey, eso no es ayudar. Es que yo conocí una señora. No, hija, eso no es nada. Esa señora, ¿sabes cuántos hijos perdió? Perdió 16. Pero para merecer hay que sufrir. O sea, ¿de veras crees que eso es ayudar? Yo creo que esa gente sí lo hace. Hay ciertas personas que lo hacen con el afán de molestar, porque además yo los ubico, todos eran de la misma iglesia, de la misma religión, entre ellos se conocían. Había otra señora que también después siempre estaba haciendo comentarios muy agresivos y muy despectivos. Ella era más allegada al papá de Matías con respecto a mí, y delante de mí, en el sentido de, es que tú no has prosperado, fulanito, porque ella no te ayuda, porque ella no hace, güey, estaba yo recién parida y en un duelo. Y además ya luego... Y en 2 duelos. Porque tener hijos vivos es un duelo. Y aparte se te muere, es otro duelo. O sea, te estás desprendiendo de una cosa para llegar a otra. Claro. O sea, te estabas viviendo 2 duelos al mismo tiempo. Eran varios duelos. Y ya luego me di cuenta que ella, aprovechando que yo había dejado libre mi lugar como mujer, como pareja de este señor, pues aprovechaba para ocupar ese lugar, para ocupar las atenciones, las invitaciones que el papá de Matías le podía hacer, porque yo lo acepto. Yo dejé de vivir mi vida como mujer profesional, como amiga. Yo estaba viviendo como mamá. Tu duelo. En duelo. Uh-huh. Nada más. Entonces, por eso sí creo que hay gente
que lo hace con afán de hacer mal, pero esa incomodidad o ese daño también te hace aprender algo. Yo lo que te digo, si tú ya lo detectaste, pregúntale a Dios, pregúntale al universo, ¿qué es lo que tienes que aprender? ¿Qué tienes que mirar? Y en tu vida real, pon límites. En un proceso de quiebre, como dice Jess, es algo que aprendes a poner límites, como esta amiga que después se convirtió en una amiga y aún así sigo aprendiendo de ella. Claro. Si hace comentarios despectivos de mi físico, de mi trabajo, si se burla, llegó el momento de que ya no esté en mi vida. Claro, y es importante aprender a regular lo que somos. El que tú tengas un despertar espiritual no te indica que vas a ser el Dalai Lama. O sea, sí tener bien esa claridad de, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo eres coach? Entonces déjame, te digo que hiciste muy malo de tu embarazo porque como dijiste ahorita, no te pusiste lista. Y está en todo su derecho de decirme, ¿y a ti quién te preguntó? ¿Quién te dijo que quería escuchar tu opinión? Y no es que, ay, Mariana, como eres ya una coach espiritual y coach de amor consciente, cállate y aguántate. No, una cosa es que reprimas lo que piensas y sientes y otra cosa es que lo regules, porque ella me puede decir, a lo mejor como más confianza, oye, ¿sabes qué? Es que ese comentario me duele. Pero cuando hay conciencia, hay que entender algo. La comunicación humana es complicada. Las relaciones humanas son muy complicadas porque, parecemos ovejas viendo diferentes lugares, ¿no? Es como un ring de box. Tú ves tu punto, yo veo el mío, yo veo mis debilidades, las tuyas, pero no vemos lo mismo. Aunque tenemos razón, pero estamos viendo desde diferentes lugares, desde diferentes heridas, creencias, dolores, duelos, ciclos. Pero hay que entender algo. Cuando tú quieres a alguien y quieres estar en este despertar espiritual y tengas una plática incómoda, discusiones o diálogos donde estás negociando, porque eso es tener conciencia, pues solo piensa en algo, escucha y no contestes para defenderte, escucha y responde para solucionar, porque lo que más hacemos en esta despertar de conciencia luego es como tantos límites sin exageración, o sea, todo tiene un equilibrio. Sí pon límites, pero no tienes por qué ser agresivo. No tienes por qué ser grosera o grosero. Lo que les dije de esta persona, pero yo no le he dicho una sola grosería. Claro. Una sola mala palabra. Simplemente, y además no lo hice de un día para otro, Me tomé mis meses para observar qué pasaba, pero eso no quiere decir que yo vaya a seguir permitiendo una grosería más o el despertar espiritual. Es que, no, Mariana, pero tú eres coach y yo te vi en los tacos de trompo. O sea, no eso te tiene que ver, ¿no? No, es o que eras amante de la vecina. ¿Te acuerdas cuando eras amante de no sé quién? Sí, pero eso qué tiene que ver. O sea, sacarme mis trapitos al sol, porque todos los tenemos, quiere decir que por eso no soy una persona que hoy esté en esa transformación. Y que si yo quiero ser amante o no, el estar en una situación espiritual es no estar juzgando eso. A lo mejor estoy en un despertar y el ser amante o el hacer cosas negativas, pues no es lo propio, pero es lo que necesito para salir de ahí, porque no es fácil. Mucha gente que está en el medio y que la conozco tiene situaciones de vidas complicadas que dice, pues no es como, el arquetipo de espiritualidad, pero están todavía ahí porque les está costando todavía soltar. Entonces siguen en este proceso porque es como poco a poco estoy soltando el lacito que me une aquí. ¿Y qué crees? Que yo en terapia lo entendí. Cuando alguien se me acerca y me dice, Jess, me quiero divorciar, me divorcio ya, ¿estás lista y preparada? No, prepárate para el divorcio. No dejes a tu marido, a tu marida, a quien quieras, prepárate hasta para divorciarte. ¿Y qué crees? Que a veces no se divorcian porque comprenden tantas cosas, sanan cosas que dicen, pues es que creo que la onda no era él. O era un pedo con mi papá y entonces lo proyecté, o era una bronca con mi hermano, mi tío, mi vecino, un abuso de la niña, qué sé yo, igual ellos. No, pues es que no era ella, eran mis proyectos, era yo y mi ego. ¿Y qué crees? Que puedes mirar desde otra perspectiva lo que estás haciendo, ¿vale? Entonces, yo sí creo que es muy importante eso. Fíjate que yo también hace poco me desprendí de una amiga que quiero mucho, y la quiero mucho todavía, pero era una amistad que desde que yo la empecé, sí me acuerdo que siempre me decía, es que me dicen que me hablas por conveniencia. Nuestra amistad empezó de una manera muy poco peculiar, gracias a un chisme empezó nuestra amistad.
Y ya pues de ahí... También empezó con el conflicto, sí, ¿no? o sea, ya desde ahí es un focote rojo. Pero en mi cabeza eso no existía. Claro. Entonces, pasó el tiempo, siempre estábamos, sí, no lo niego, en el chisme y platicando y no sé qué, pero ella era muy, contéstame. Y yo nunca puse límites. Entonces yo tenía una bebé y tenía que contestarle ya porque se enojaba y empezaba el conflicto, ¿no? Y así pasaron los años, así. Entre que platicábamos bien a gusto hoy y en media hora me decía, oye, es que ya analicé no sé qué, yo, ay, ni me acuerdo qué dije, ¿cómo? Ya analicé que Mariana dijo y entonces ustedes se hizo un complot. Y entonces en mi afán, ese fue mi gran error, en mi afán de siempre demostrarle que no había ningún interés, ni económico, ni de ningún estilo, me la pasaba queriendo solucionar y entonces vamos a hablar con Mariana, y se hacía más grande. Y terminé dándome cuenta que terminé siendo vista como, también te gusta mucho el mitote, pero en mi cabeza era como, güey, no quiero un mitote, quiero que entiendas, Mariana, que te quiero mucho y que soy honesta. Nunca me di ese valor de, ¿no me crees? Es tu problema. O sea, claro, ya no me voy a desgastar, yo voy a dormir. No dormía, porque de verdad la quería mucho. Entonces, me di cuenta de mis carencias, de mis vacíos, de mi insuficiencia. Entonces, un tiempo ya era tan ríspida la relación que nos dejamos de ver. Nos volvimos a encontrar, ya me escribía y yo decía, ay, creo que sí hay un cambio, ¿no? Y hace poco mi mamá tuvo un tema de salud por ahí y me acuerdo que le dije, güey, estoy súper mal, estoy muy triste, la verdad es que pues estoy desesperada porque la gente igual no lo sabe, pero me hago cargo de mis 2 hermanos con síndrome de Usher, que son ciegos y sordos, tengo 2 hijas, mi mamá ya es de la tercera edad, entonces, y aparte trabajo y mi vida y soy esposa y soy mujer y soy amiga, entonces obviamente... Y ahora es productora. Y ahora estamos en esto que nos encanta. Entonces es como, puta, ¿qué onda? Y luego tu mamá enferma, claro, pues obviamente es mi pilar, es mi madre y X oye, ¿no? Entonces ella me dice, ¿pero qué te preocupa? Si está tu mamá en el hospital está resuelto, tu hija tiene 22 años, la otra va a la escuela, ¿qué? Fue así como, no manches, yo entendería que me lo dijera gente que no me conoce. Pero alguien que sabe así desmenuzada toda mi historia, no lo entendí. Entonces fue tanto mi dolor, sí me enojé mucho, y en vez de insultarla, no, le dije, entonces ahora resulta que soy la mala. Sí, es que todo el mundo te ve como mala, todo el mundo. Dije, no puede ser, ¿sabes qué? Lo siento mucho, te quiero muchísimo, pero esto ya no puede dar más. Me dijo, ay, no, estás exagerando. No sí, ya los aprendizajes hasta se empiezan a distorsionar, sí, porque sí, ya no es momento de que dije, sigan. ¿Qué? Uh-huh. Dije, ¿sabes qué? Ya es momento de que esto se acabe. O sea, el otro momento, Yesenia mandó un montón de audios. O sea, ahí, y se los cuento no por chisme, sino me sentí orgullosa de tu vida. Ajá. Sí, la tóxica de mi existencia decidió decir, ya, me jaló así de, vente mi reina, ya no. Mi otra Yesenia me jaló, me mandó muchos audios y dije, si los escucho, me va a arder el estómago y voy a volverme a enganchar. No escuché ninguno. Y eso para mí... Ay, no lo sabes, Mariana, cómo te lo cuento con un orgullo, porque fue darme cuenta que estoy en otro nivel de conciencia para mí, no para ella, para mí. Donde ya no me quise lastimar escuchando, a lo mejor si lo leo no me hubiera importado, pero escuchar su voz, lo que me fuera a decir, quién sabe qué, no me importó. Lo resolviste como la adulta y me encanta que reconoces esto. La quise, no la quise, la quiero. Sí, la quiero mucho. Pero también eso no implica que yo no sea capaz de poner límites. Eso hace la adulta. Sí, porque ya dije, no la niña. A lo mejor a mí me dijo en algún momento, es que ella también ya no te dijo muchas cosas porque sí me doy cuenta que está con la espada desenvainada y a lo mejor yo también y no lo noto. Entonces, trato y yo veía lo que yo hacía de este lado, por supuesto no veía su lado, donde yo decía, esto no me incumbe, no te enganches, esto tampoco te incumbe, no te enganches. Te juro que había veces que no sabía qué contestarle porque yo decía, de todos modos, lo que conteste es un pedo. Entonces esto me dolió, pero dije, gracias a ella, gracias a Dios, gracias al universo, gracias a mí, porque le dije, ¿sabes qué? Ya no hay manera, o sea, así lo decidí, ya no crees que me esperé a que me enfriara de la mente, dije, no, ahorita que estoy caliente, ahorita que me duele, es cuando tengo que poner. Que pudiste tomar la decisión. Sí. Porque tomar decisiones también duele, ese despertar sí, y más cuando estás caliente. De poner límites duele. Porque dices, ay, a lo mejor fue el coraje y te calentaste como plancha, esa es mi frase favorita. Pero dije, no, o sea, es que si yo me enfrío, voy a seguir permitiendo y ya no quiero ser esa Yesenia. Entonces le dije, con todo el dolor de mi corazón, esto ya no tiene más. O sea, ya rompimos, ya reventamos la liga. Y después me marcó y hablamos de otra cosa y me dijo, es que, ¿qué te hice? Le dije, no me hiciste nada.
Ni me quitaste al marido, ni tengo nada en contra de ti. Si tú un día me escribes y me preguntas algo, sin problema te voy a contestar. Si te veo en la calle, no, chingato, no, con mucho gusto, ¿cómo estás? Qué gusto, tus hijos, la. Pero ya no esa, o sea, no eres mi enemiga, no te odio, pero ya no quiero. Pero se percibe el límite y muchas veces, si la otra persona no ha tomado el aprendizaje, no comprende que no es que seas mala, ni ella tampoco, no, es que simplemente ya evolucionaste. Claro, y eso está bien padre porque ya no dices, mi amiga me hizo. No te hizo nada. Pasó esto, pero dentro. No te hizo nada. Ajá, tú estabas ahí dentro y como bien dijo Mariana, o sea, empezó en el pedo, obviamente esa amistad iba a ser un pedo, pero mis ojos nunca lo vieron, ni los de ella seguramente, ¿no? No es que seamos malos. Y entonces te das cuenta que tu misma inconsciencia, mis mismos miedos, mis heridas de rechazo, de abandono y todo lo que he tenido a lo largo de mi vida, se manifestaron ahí, se encontraron ahí y dije, puta, todo lo que hice, todo lo que realmente detoné en las personas y de una imagen que ni siquiera en mi cabeza pasaba. Y cuando me decían, es que parece que eres bien mitotera, la puta, o sea, ya después lo analicé y dije, claro, porque quería tanto, ahora sí que tanto que quiere del diablo a su hijo hasta que lo convierta en santo, que dices, puta, ya. O sea, esa parte del despertar espiritual te hace entender que, para ir como cerrando esto, que tienes que regular lo que piensas, lo que sientes, tener un tacto y tratar de verdad, no me estás pidiendo un consejo, pero te lo voy a dar, escucha a la persona, ten súper empatía, las dos partes, tanto el que está diciendo, güey, me duele el estómago cada vez que tú me hablas y me dices, ¿qué crees? Bueno, a lo mejor tu amiga es una pinche exagerada, tu esposo, tu mamá, ok, pero si ya te lo dijo, no lo hagas. O sea, valida lo que siente. ¿Por qué eso? Como lo que me acabas de decir de que te decían, tus hijos son angelitos. Chinga tu madre, güey, sí. ¿Por qué Dios agarra a los míos? ¿Por qué no agarró a los tuyos, güey? Y te voy a decir, siéntete bien, carnala, son angelitos. Sí, no, perdón por el Ajá. francés, pero es que yo sentía eso en ese momento. Sí. Y para muchas cosas te dicen, por ejemplo, a mí me pasa con mis hermanos, es que son una bendición. Güey, si sabes lo que es tener gente con discapacidad, aunque la gente le quiera cambiar este nombre por capacidades diferentes, sí tendrán, o sea, yo que lo vivo, pues yo no les veo muchas capacidades diferentes a mis hermanos, más bien los veo más limitados que con capacidades diferentes. Sí desarrollan muchas otras cosas, pero siguen teniendo un limitante, y ese limitante me obliga desde el amor, porque sí, empecé primero obligada, ya después desde el amor decidí acompañarlos, a ayudarlos porque pues, tienen muchos limitantes, imposible dejarlos ahí por la vida, ¿no? Claro. Entonces, que me digan, son angelitos, son una bendición, pues llévatela a tu casa, si tantas bendiciones quieres, llévatela, o sea, adelante, te la regalo, la puedo compartir. La gente no sabe y no entiende, y cuando tú lo hablas y dices, por ejemplo, a mí me pasa, y yo creo que es muy parecido, estoy harta de que mi hermana apague todas las luces. O sea, güey, no ve, pero ella apaga todas las luces. ¡Ay, me desespera! Entiéndela. Pues sí, la entiendo. No le digo nada. Ella ni me oye. Si yo digo, ¡ay, Ana, ¿por qué las apagaste? Ella sigue su vida normal. Y aunque la amas, claro, causa un conflicto en el día a día de los demás. Me lo ha hecho en lives, que estoy acá grabando y pasa y me paga. Como no le puedo decir, oye, estoy ocupada, ya me apagó la luz, me tengo que parar en el live, y pues que te incomode o te enfade, eso no te hace mala. No, y que la gente te dice, entiéndela. Ajá, sí le entiendo, güey, pero que me moleste no me hace una mala persona. No, ¿y quién me entiende a mí? O sea, lo que quiero es que me entiendas y que me digas, ay, sí, pinche Diana, cabrona, ¿por qué apaga la luz? Ay, sí, ya, nadie le va a ir a reclamar, nadie le va a ir a jalar. Que no escuches y que no te esté yo diciendo, sí, que no te esté invalidando. A lo mejor eso es lo que necesita mi comadre. Mariana me escuchó, ay, que esa Diana me tiene harta de que me apaga la luz. Se acabó. Eso era lo que Jess necesitaba de mí. ¿Sabes? A mí, además de que, bueno, son angelitos. Ay, sí. Bendiciones. Que a lo largo también de este proceso, cuando estaba yo en la etapa más oscura de mi duelo, en esta etapa donde cerré toda la llave de mi abundancia, de mi economía, del placer y de todo, y la gente me decía, no, pero es que mi reina puede ser feliz sin hijos. Y me lo decían hombres y mujeres por igual. ¿Y tú con quién vives, güey? Con mis 4 hijos y con mi esposa. Porque además, digo, están este tipo de comadres que tomaron la decisión de no ser mamás. Está perfecto. Pero yo tomé una decisión
de sí serlo. De sí ser mamá, sí gesté, o sea, Dios sí me dio la oportunidad de tener vida en mi vientre. Hoy entiendo que mi aprendizaje era esto de vivir una maternidad distinta, pero mientras lo entiendes, es un putazo. No, es que tú estás mal, Mari, porque también, o sea, güey, sin hijos también se disfruta, pero el problema no era que yo disfrutara la vida sin hijos, es que yo extraño y estaba integrando que tenía que vivir la vida sin mis bebés, porque además estás esperando la vida y llega la muerte, es muy difícil de entender realmente el corazón. Es una traición. El cuerpo es una traición físico del universo para ti. Y entonces ahora ya me da risa porque creo que es como un poco como con un poco de sarcasmo. Me lo dicen los señores o las señoras que viven con sus 6 nietos, su esposo, sus nietos, sus bisnietos. Sus familias gigantes. Y ahora veo mi vida, y no lo digo como queja, también un gran aprendizaje es, después de que murió Mati, después de que me separé del papá de Matías, pude regresarme a la casa de mi familia, por supuesto, me lo han ofrecido muchas veces, hasta el día de hoy, cuando pueden, me lo hacen saber. También sé que la casa de mi hermano y de mi cuñada, y se los agradezco mucho, me la han ofrecido, pero parte de mi aprendizaje de enfrentar mi proceso como adulta ha sido esto, el vivir sola, porque además el ser una persona en duelo también es difícil para los que te acompañan. Sí. No, lo que decías hace rato, el que todos me miren vulnerable, no tengo problema, pero también a lo que voy, es difícil de acompañar. El vivir sola también creo que me ha permitido reconstruirme y conocer a esta nueva Mariana, porque yo cuando estaba chava, como que siempre tuve muy clara, ¿no? Soy la Mariana que quiere bailar, soy la Mariana que echa relajo, soy la Mariana que si no lo sabe se lo inventa, pero después de eso yo no tenía idea de quién era. Ya en otro capítulo de Mi Alma No Es Bodega, porque este podcast va a dar para mucho, les voy a contar cómo es vivir un posparto donde hay violencia. Además de duelo, hay violencia, y yo no sabía ni quién era, ni qué quería hacer de mi vida después de todos estos episodios. Y luego vino, sí, la etapa donde me decía, también sin hijos puedes ser feliz, deja de estar de ridícula, de exagerada. Bueno, la etapa donde llegó Camilo, mi animalito de compañía, que para mí es mi perrijo, es un hijito simbólico, es un ser vivo que ha cambiado mi vida porque me hago cargo de él. Y también estos comentarios pasivo-agresivos donde estás mal de la mente, nada más es un animal. ¿Tú con quién vives? No, pues yo vivo con mi esposo, con mis hijos, con mi mamá, con mi suegra. Yo nada más vivo con Cami. Entonces me ha permitido como persona, como conductora de las Nochecitas con Mariana, como mentora, abrir mi mente y entender que el amor llega en muchísimas formas. Fíjate que yo era de esa gente de, ay, no mames, es un perro. Porque me tocó convivir, no tenía el contacto con las mascotas de esta manera, porque en casa era el mascota hasta arriba, en la azotea, claro, así el clásico. Pero yo nunca podía traer una mascota, las mascotas eran de mi papá y era como, oye, quiero un perro. No, ni madres, no hay perro para ti. Pero sí él la traía así. Entonces yo vivía en un patriarcado, o sea, desde lo que se come hasta lo que sea, ¿no? Desde amanecer hasta anochecer. O sea, yo sí era un patriarcado al 1000%. Entonces, pues yo veía que eso era en mi vida normal. Cuando empiezo a crecer y así de, ay, no seas mamón y no sé qué, cuando empiezo a trabajar con las mascotas y llegan mis gatitas a mi vida, que por cierto no me quieren a mis hijas, me doy cuenta de la importancia, y te voy a decir por qué. Cuando mi hija se fue de la casa, fue un golpe muy fuerte, pero eso no es lo importante, sino que llegó el gato, yo veía a la gata que mi hija amaba y adoraba, y yo la abrazaba y le decía, a ti también te dejo. O sea, en mi mente es, mi hija me abandonó como marido. Pero entendías el dolor de la gatita. Él veía a la gata, porque la gata no se me acerca más que cuando abro registros akáshicos o cuando tiene algo que decirme, porque la gata parecía un humano. Entonces, cuando yo la agarraba, le decía, es que a ti también te dejó, no puedo creer que se haya ido y te haya dejado. O sea, yo al diablo, pero tú, que yo veía que te amaba y te adoraba, yo sentía que la gata sentía lo que yo. Fue mi Eran compañeras del mismo dolor, claro. Entonces,
Al poco tiempo regresó mi hija, hizo otra estupidez de la digna de la adolescencia, y la que nos fue a contar fue la gata. La gata fue a decirnos, fue a chismorrearnos, y a mi mamá también le chocan los animales. Entonces, en la madrugada iba mi mamá, y yo dije, ay, mamá, como friega. Yo, ¿qué pasó, mamá? No, es que la niña, no sé qué, el gato. No, mami, la gata nos avisó que la otra estaba haciendo también pendejadas, ¿no? Entonces, me di cuenta que la gata actúa como un perrito. Sigue a mi hija hasta cierto punto y ahí se queda y la espera. La ve y le llora y la apapacha. Entonces, ahí me di cuenta y comprendí lo que era un animal en casa, una mascota, claro. Una almita en casa. Entonces, ya de ahí fui empezando a tenerle este cariño y respeto a las mascotas. Porque aparte, ¿sabes qué, Mariana? No nada más es que hoy te acompaña. Es que ella, y sí es cierto, no me demerito a ningún humano, ni mucho menos, ni a ninguna amistad, pero tú le puedes contar lo que sea. Sí. Y es un amor en silencio. Es un acompañamiento en silencio, porque él no te dice, ay, Mariana, estás bien pendeja, porque nada, él no te dice nada, él llega y se emociona cuando te ve, a donde quiera que lo lleves te enseñan amor incondicional porque no te están pidiendo nada, no tienen expectativas, o sea, es un amor bien diferente. Y obviamente en una situación así, lo que menos ocupas es oír voces y voces y voces, sino tener una conciencia para ti y compañía. Lamentablemente los humanos no sabemos hacerlo, no sabemos acompañar en silencio y decir solo estoy aquí, porque a veces también nosotros, te digo que somos incongruentes. ¿Qué piensas? ¿O quieres mi compañía o quieres mis palabras? No sabemos qué queremos. ¿Qué crees que últimamente yo sí lo pregunto? Qué bueno. Les digo a mis amigas, a mis comadres que últimamente han platicado conmigo, sí les digo, hermana, ¿quieres que solamente te escuche o quieres que te dé mi opinión? O les pregunto, ¿quieres que te dé mi opinión? Si tú me platicas algo y me dices, güey, no abras tu boca, solo escúchame, el día de hoy a mí no me afecta. Si no me dices, güey, escúchame y abrázame y déjame llorar, berrear y inventar madres. Aquí estoy, bienvenida. Dame el avión porque nomás te habla perfecto. Pero si me dices, hermana, dime honestamente lo que piensas, ahí me desenrollo. Pero si no me pides mi opinión, yo me la reservo. Sí, es importante que lo diga uno. O sea, sí, ¿sabes qué, amiga? Quiero desahogarme contigo. ¿Qué ocupas de mí? Que me oigas. A lo mejor yo en el camino le quieres pedir la opinión, pero es importante porque la otra persona que está escuchando es como, ¿y qué quieres? ¿En qué te ayudo? Pues, ¿qué piensas? Hasta se enojan. O no te pedí tu opinión, o eso ya lo pensé. Entonces, ¿qué te digo? Es muy complicado. Las relaciones humanas y la comunicación, nosotros la hacemos complicada porque no hablamos con la verdad. Y la conciencia espiritual y el despertar es eso. Hablas con la verdad, te conoces con la verdad, pero la verdad es la verdad, porque de verdad hay gente, y te va a pasar con el tiempo, vas a ver, la gente va y te busca para pedir ayuda terapéutica, o sea, te están pagando, están invirtiendo su dinero. ¿Crees que van a hacer una buena inversión? ¿Y qué piensas? Te mienten, se mienten ellos mismos y tú te das cuenta. A veces no te das cuenta. Pero a veces dices, este güey o esta vieja me está mintiendo. ¿Para eso vino a terapia? Pues a lo mejor solo necesita tu tiempo. Ajá, entonces dices, híjole, qué complicado que no puedas ni para ayudarte decir la verdad porque te da pena, te da miedo. Y ni siquiera saben que necesitan tu tiempo, ni siquiera saben que quieren ayuda, pero no quieren abrir decir, ¿sabes qué? La neta sí me gusta esto y quiero esto. Hay pacientes que me sorprenden, que les mando un beso, que digo, qué valor de decirme esto. Que hasta yo de verdad me sorprendo, no de lo que me están diciendo, sino del valor de decir, yo quiero esto y me gusta esto y tengo miedo. Porque tengo esta capacidad de hacer esto. Claro. Ay, cabrón, si buscas ayuda. Y no sé si te ha pasado que de todo aprendes, o me ha pasado a mí ahora que he comenzado a dar sesiones uno a uno. Yo siempre me visualicé como acompañante de mujeres. Uh-huh. Y entonces Dios también me ha mandado a señores, me ha mandado a hombres y mi corazón se ha sorprendido y les agradezco que me permitan acompañarlos para lo que voy. Lo que necesita el acompañante también me sirve a mí. Claro, es un espejote. Yo por eso les digo, el que ustedes inviertan su dinero también me ayuda a ser una mejor persona. No por el dinero, su tiempo, su espacio, su experiencia, me ayuda a entender que somos un espejo. No llegan por casualidad. No. O sea, yo sí entendí, me costaba trabajo al principio. Yo decía, ay, estas cosas de la historia universal, qué pex. No, sí es real, o sea, hay gente que te va a llegar, Mariana, o la gente que se llama como tus papás,
que son de la fecha de cumpleaños de tus papás, de tu hermano, de tu enemigo, de con quien te estás peleando, del que te hizo enojar, de tu jefe, con quien más rencillas tengas en ese momento, espirituales, emocionales, un conflictito, te va a llegar el nombre. Me llamo fulanito. Digo, no, te lo juro, que me da risa cuando me dicen, es que mi mamá es de tal manera, y yo digo, ay, así en mi mente digo, se parece a mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá y cuál es su fecha de nacimiento? O se llaman igual, o es la misma fecha de nacimiento. Claro, diferente año, pero dices, qué increíble que son un espejote. Y cuando les estoy dando la resolución de lo que me están preguntando, la lectura del registro, lo del árbol genealógico, a veces no quiero decirlo, porque digo, es que este mensaje no sé si es para él o es para mí. O es para mí. Y entonces, si yo lo emito, no puedo hacer que no lo escucho. ¿Y qué crees? Que cuando no lo escuchas o te haces helada, te vuelven a jalar las greñas. Una vez me pasó con un chavo que era su esposa angeloterapeuta y me lo mandó. Dije, ay, qué raro. Y el chavo me empezó a contar una historia de un hermano sordo. Dije, no, pero yo, o sea, no sabía si reírme y decirle, ya cállate, yo te entiendo. Pero fue tan fuerte y me decía, es que ya no sé qué hacer con él porque yo no me quiero hacer cargo de él, no es mi hijo. Fue muy difícil abrirle su registro, muy difícil, porque yo sabía que lo que le iban a decir era para mí. Entonces, era para los dos, claro. ¿Resuenan? ¿Somos antenas? Total, entonces, por de ahí recuerdo mucho a Rosy Sandoval, es una coach también, que dice, tú como yo y yo como tú. Es real. Si tú sanas, sano yo. Si sanas tú, sano yo, sana ella, sana tu abuelita. O sea, mientras más de verdad sanemos desde adentro, más personas se van a ver impactadas o infectadas de esa sanación o sanadas de esa sanación. Y les voy a decir algo, ya ven que al principio les conté que sobre todo cuando comencé en mi proceso para estudiar como mentora, a escuchar más a mi cuerpo físico, que se empezó a notar que soltaba el duelo porque empezaba, y a soltar el mood para de sufrir porque empecé a soltar peso, que fue cuando me quedé, pues sí, un par de meses yo sentí que me quedé sin amigas, sin amistades, conocí mucha gente nueva y también reconecté con mucha gente de toda la vida, por ejemplo, con Jess, ¿no? O sea, Jess también en este inter, ella me buscaron yo busqué a un par de amigas de cuando trabajaba en el banco, me quedé, la verdad, solamente conviviendo en esa época con mis papás y con una amiga. Pero solamente era parte del proceso porque el círculo se ha vuelto a nutrir o se ha vuelto a reacomodar, y también cuando vi que empezaban a llegar consultantes hombres que yo no busqué, y además no me negué a atenderlos porque yo pensé esto, si no los busqué, si Dios me los está mandando, es porque tengo que trabajar con ellos. Y sí, de las primeras consultas, sí me sentía que me imponían mucho el tema, porque yo me había especializado o me especialicé en acompañar a mujeres después de experiencias traumáticas. Pero también he entendido que los señores llegan a mí por algo, porque además las tareas o los mensajes, las cosas a trabajar, a integrar en ellos en su vida, es, por ejemplo, poner límites, hablar de lo que sienten, no guardarse las cosas, el validar lo que sienten, el expresarlo así tal cual. Y yo, el día de hoy, sigo trabajando en esas cosas, el ponerme como prioridad. Es que en los hombres es más complicado, porque está este estereotipo y esta creencia de los hombres no deben de decir, los hombres se deben de callar, los hombres tienen que sostener una familia. Sí, que la sostengan, que sostengan lo que quieran, pero también tienen derecho a vaciarse para sostener lo que quieran sostener. Para sostenerla, ¿cómo? Porque si no, los hombres están, en general, en el mundo, muy mal vistos, están siendo bien vistos como el enemigo, están siendo vistos como si fueran peligrosos, y los consultantes que han llegado a mí son hombres que están sí, siendo proveedores, sí amando, sí cuidando, pero con crisis de ansiedad, con tristezas profundas, y tienen pocos, o ellos sienten que tienen pocos espacios para ser vistos. Entonces, aunque sí, la razón de ser mentor en su momento fue acompañar a mujeres, yo sigo abierta y dispuesta para acompañar también a los caballeros, porque además ellos me han elegido, y sí, con el primero hasta temblaba yo. Dije, Diosito, he tenido que dar mentorías
hasta en hospital. No era la idea, sin embargo, no me voy a resistir porque sé que claro, si Dios me lo está mandando, es por algo. Es porque como antenas ya nos estamos conectando porque ellos me necesitan a mí y yo soy capaz de acompañarlos. Así es que, comadres, de veras no se pueden perder. Mi alma no es bodega. Aquí vamos a hablar de cómo es el despertar espiritual, qué pasa durante, después, pero la neta, no todo es levitar, no todo es incienso, no todo es rituales, comprar todo el tiempo suplementos veganos. La vida sigue teniendo imprevistos, sigue implicando que tengas inconvenientes. Y que no tienes que introspectar todo. O sea, si que ya también estás te enojes. de, oye, chocaste y te lo generaste. Ay, no mames, solamente choqué. O sea, no digo que no lo revises, no lo cheques, pero no te lo tomes así tan personal, tan terapéutico. O sea, vienes a vivir una experiencia terrenal porque ya eres un alma y estás conectada al espíritu. Entonces, vive tu experiencia terrenal cuando la tengas que vivir y tu experiencia álmica y espiritual ten en otro momento, porque te sobrecargas y te vuelves un caos de, entonces no estoy cumpliendo como en Instagram, yo vi a fulanito, a perenganito que está así. Pues sí, pero ya te chutaste su historia. ¿Sabes realmente qué hizo atrás de eso? ¿Cuánto fue a terapia? ¿Cuánto perdió? ¿Cuánto dinero invirtió? ¿Quién le robó? ¿Quién le hizo? ¿O qué tonterías él permitió? Y te lo dicen así. ¿Ya lo viste? Entonces, si no lo has visto, yo te invito a que te pongas a investigar, a que revises aquellos que tú idolatras o que eres fan de esas personas, hablando del tema espiritual y de este despertar, coachings, quien sea, desde su experiencia. A mí mucha gente, por ejemplo, Diego Dreyfus a mí me gusta mucho y mucha gente no lo quiere, que por mamón, que porque no sé qué. A mí me cae bien, sí, que sí es ególatra y demás, pero si te pica es porque, mejor pregúntate por qué. ¿Qué te está mostrando? Ajá, o sea, no es él, es todo su contexto. Obviamente él lo hace con la intención de picar colas, a ver a quién le duele para que se rasque. Evidentemente así es. Y así como me gusta él, me gusta Tania Karam, me gusta el contenido de Mariana, y son personas bien diferentes. ¿Qué quiere decir? Que el despertar espiritual no tiene un solo color, no tiene un solo olor, no tiene una sola forma. Puede ser con un psicólogo, puede ser desde también ir al psiquiatra, o sea, también la parte médica. No dejen de lado eso, no minimicen el trabajo médico de las personas. No, claro. Vienen un acompañamiento. Afortunadamente, hoy hay ciencia que demuestra que la parte holística también es integrada. Entonces, si tú tomas medicamento para tener una vida más tranquila, no zen, porque no eres un sensei, tómalo, pero acompáñalo de ejercicio, de yoga, de buena alimentación. Si estás en una depresión, en una ansiedad, busca ayuda. No te quedes sentada en tu sala o sentado esperando que llegue Dios y te diga, vamos. No va a llegar. La manera en que va a llegar es guiándote con un post, con un podcast, con un amigo que te recomiende a alguien. Oye, pero no hice clic, busca otro. Oye, pero es que me cae gorda la psicóloga, me cae gorda Yesenia, me cae gorda Mariana, me cae gorda fulana. Busca otro. Llegará alguien. A veces así tenemos que tocar puertas. Es como las novias, es como los trabajos. No con la primer novia te casaste ni con tu primer novio. Busca, toca puertas. Alguien te está esperando y tú lo estás esperando. Y si no te ha llegado, es por algo, pero no te cierres. El despertar espiritual es doloroso, sí, pero también te trae cierta paz, te trae cierta tranquilidad porque te das cuenta que tienes derecho a hacer muchas cosas que te enseñaron que estaban mal, que tienes derecho a expresar y decir y sentir de una mejor manera y que lo que las personas te dicen te ofende o te duele, ya no es tuyo. Ya es de esas personas y empiezas a mirar a la gente con un poquito más de cariño, con un poquito más de entiendo que es tu dolor y que me estás gritando desde esa herida que está pulsando y que yo vine y te toqué y te desperté. Entonces el despertar espiritual lo vamos a trabajar en todas las áreas, en Tu Alma No Es Bodega, porque justamente queremos que ya no guardes cosas aquí adentro. No somos bodegas. Todas tus cajitas de ropa, de trapos, de zapatos, de viñas, yo les digo viñas a todo lo que guardamos, sácalo, pero también lo que hay aquí es muy importante. Así que pues, bienvenidos para nuestro primer programa. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Mariana, por aceptar estar conmigo en este primer episodio, en este proyecto, en este nuevo camino, donde la intención es crecer juntas, crecer separadas,
crecer y que tú crezcas, que lo poquito, con que una palabra te llegue, una historia te llegue, nuestro trabajo está hecho. Y si llegó este contenido a tus oídos, no es casualidad, es para ti. Escríbenos si quieres que tratemos algún tema en especial, si quieres tomar sesión particular con Jess o conmigo, déjanos tus comentarios. Cuídense, hasta luego. Bye.